Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose al ataúd lo tocó, los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, esta resurrección de la hija de la viuda y en Naín, en esta ciudad, es un hecho que solo recoge este Evangelio, el Evangelio de Lucas. Y es estos milagros que se hacen por pura iniciativa de Jesús. ¿Qué quiere decir eso de pura iniciativa? Quiere decir que no espera, no es como en otros, que fruto de la conversión o de la petición de otros, pues Jesús hace el milagro. Aquí no. Aquí Jesús ve esa procesión, esa viuda. Al que tiene solo un hijo será muerto un hijo, y Jesús se apiada de ella. Simplemente es un acto de compasión de Jesús hacia esa mujer, pero que después trae sus consecuencias y tiene también su significado. Jesús para la comitiva, resucita a este, se supone que joven, aunque aquí no se nos dice, simplemente enterrar un muerto, hijo único de su madre, viuda. Nada más que eso, se supone joven, pero no nos lo dice. Jesús lo resucita, se lo da a su madre. ¿Y cuál es el significado? Bueno, por una parte sí, la compasión de Jesús. Jesús que tiene compasión con nosotros, vale, de acuerdo. Pero también es un signo. La resurrección de este joven, como la de Lázaro, serán estos signos de otra resurrección mucho más importante, que es su resurrección al tercer día y nuestra resurrección. Jesucristo es el que resucita como primicia. Recordemos que la resurrección de Jesús es una resurrección real. Estas resurrecciones son, dejádmelo decir muy mal dicho, no son del todo auténticas. ¿Y en qué sentido decimos eso? No que no lo haya resucitado, claro que lo ha resucitado. Pero hay dos tipos de resurrección. La resurrección simplemente del volver a la vida, pero para volver a morir, o la resurrección final que comporta la glorificación y el ya no volver nunca a morir. Eso solo le pasa a Jesús y nos pasará a nosotros en el último día. Pero no le pasa ni a Lázaro en ese momento, ni al hijo de la viuda, sino que en ese momento es simplemente como si Jesús lo devolviera a la vida, pero sin haber muerto del todo. ¿Qué quiere decir muerto del todo? No ha ido a juicio, como si el Señor lo hubiera tenido allí esperando para resucitarlo en la sabiduría total de Dios mismo, que es Cristo, el Hijo de Dios. Signo cada resurrección de las que hace Jesús de esa otra resurrección. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Y nosotros sabemos que por Él llegaremos a la vida y a la vida eterna y a la resurrección de los cuerpos. Bien, por una parte esto. Por otra, la primera lectura, que es una lectura más que conocida y que faltan cosas, y que es una de las lecturas que
que le hicieron cambiar mucho a Santa Teresita, nuestra santa patrona, pero en un texto que continúa este. Nos muestra aquí una imagen de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza, nosotros sus miembros. Sabéis muy bien que hay dos imágenes que a veces algunos intentan contraponer y no se pueden contraponer, sino que se complementan. Iglesia como cuerpo de Cristo e Iglesia como pueblo de Dios. Hoy, si os fijáis, en muchos sitios no se explica esta, se explica solo la otra, la Iglesia que es pueblo de Dios. Insistiendo en pueblo, la Iglesia que es pueblo. ¿Cuál es el gran problema? Y esto yo lo he visto en algunas conferencias, lo recuerdo siendo todavía ni seminarista. Y además era un cura muy conocido, muy buena persona. Y empezó a hablar esto del pueblo de Dios, el pueblo. Y no se supo salir. Y le faltaba eso, encontrar este punto. Se complementan, solo el pueblo de Dios se entiende también con la otra imagen, el cuerpo de Cristo y nosotros sus miembros. Porque cuando se habla del pueblo de Dios, la tentación es olvidarse de Dios y quedarse en el pueblo. Y hacer una transformación muy extraña que nadie se da cuenta, de pasar al pueblo en un sentido de demos, o sea, democrático. Y dices que no es una democracia, que no es el pueblo democrático, que es otra cosa, es el pueblo de Dios. Es Dios el que es la cabeza de este pueblo. Es el pueblo llamado por Dios a ser convocado y a participar de la vida de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Y así es el cuerpo místico de Cristo, donde Cristo, siendo la cabeza, nos da lo que son sus sacramentos y especialmente su cuerpo y su sangre como alimento para cada uno de nosotros, para que alimentándonos de Él tengamos vida aquí y tengamos vida eterna.